Mi abuelo todavía eran dueños propietarios de lo que es el Museo del Oro en Jaén. Era la casa donde nació mi padre. Y todo el vecindario, mi padre contaba que ahí creció, hizo su juventud en la Plaza Río Siño, en fin. Mi madre era cochabambina, María Antonia Arteaga, una mujer de educación muy pulcra, aprendió a pintar, escribía poesía, escribía muy bien, fue amiga en su temprana juventud de dos famosos cochabambinos poetas, Lara y Guzmán. Y Lara le dedicó, en un librito que publicó, le dedicó un verso a mi madre, ¿no? Para María Antonia. Bueno. Ahora, mis padres son matrimonio gracias o por la guerra del Chaco. Mi padre, como todo varón de ese entonces, se enroló como soldado. Mi madre, murió su madre cuando ella tenía 15 años, tenían propiedades, su hermano mayor vendió algunas propiedades y las llevó a sus dos hijas a Estados Unidos, donde él estaba terminando de estudiar ingeniería. A cada una le puso una cuenta en el banco y les dijo, estudien lo que quieran. Y mi madre estudió Bellas Artes. Llegó el año 33, esa noticia que su país está en guerra con el Paraguay. Y mi madre dice, yo debo volver a Bolivia. Bueno, imagínense los viajes de ese entonces, ¿no? Que demoraban un par de semanas. Y se enrola como voluntaria enfermera. Y la mandan al Chaco, al famoso hospital. Bueno. Y mi padre, un joven herido y con paludismo, aparece y mi madre tiene que cuidarlo. Las cosas de la vida, se enamoran y posteriormente se casan. Yo vivía en Nueva York. Se me ocurrió con un amigo, ¿por qué no nos vamos a Europa, a conocer Europa? Listo, entonces yo me batía bien, digamos, tenía mi trabajo de fotógrafo y ganaba bastante bien. Entonces mi amigo me dice, mira, no he ahorrado, así que no voy a ir. Yo me fui solo. Yo tenía mi enamorada boliviana y fue mi primera visita en Londres a la hermana de mi enamorada. Bueno, ya pasé a Londres, después me fui a ver a mis amigos súper izquierdistas que eran del ELN, los hermanos Vázquez Viaña. Jorge Vázquez Viaña fue el primer boliviano muerto en la guerrilla del Che. Bueno, ultras. Fui a Múnich, pero no encontré a ninguno de ellos y encontré a otro amigo, el Ramiro Medina, y que, casualidad, enamoraba con una chica venezolana. Bueno, años después, esa era la esposa de Regis Debray. Después me fui a Roma y tomé un tour que decía habla francesa y español, porque no quería estar con gringos. Y ahí la conocí a una jovencita que estaba tomando el bus gracias a una familia boliviana. Aunque veo a una señora con aretes tipo tiahuanaco y le digo, señora, ¿usted es boliviana? Ay, sí, yo también soy boliviana. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Es mi hijo, muy bien. Y su hijo estaba sentado al lado de esta jovencita que me pareció bella. Le dije, ¿quién es la persona que está a tu lado? No sé, me vas a ceder el asiento. Me senté. En inglés le hablé, me contestó,
seguimos charlando, y ella también estaba de turista, y ahí surgió el primer romance. Yo iba a estar en Roma 2 días, me quedé creo que una semana o 10 días. Bueno, luego volví a Nueva York, ella volvió a Francia, nos escribíamos, yo fui a visitarla después de un año, y creo ahí ya formalizamos, ¿no? Yo la invité a Nueva York, y ella se quedó cerca de 2 años en Nueva York, y después decidimos casarnos. No, a Nueva York. Yo vivía en Nueva York. La llegada de mi esposa, que ya estaba encinta de nuestro primer hijo, fue muy dura a Bolivia, ¿no? Muy dura. Digamos, la realidad boliviana es muy cruda porque ella era también medio burguesa, Daniel. ¿Qué año llegaron acá? 66. Me fui a Texas porque un amigo mío del curso, Percy Jordán, su padre fue cónsul en Nueva Orleans, y mi amigo Percy, hablaba perfectamente el inglés, y tenía su amiga en Fort Worth, Texas. Entonces nos fuimos a Fort Worth, Texas. Bueno, yo salí del americano pensando que yo hablaba inglés, y además alardeábamos que hablábamos inglés. Y yo llego a Texas, a Fort Worth, abro la boca y nadie me entendía. Y yo no entendía a la gente. Era cero para mí, era un idioma nuevo, por el acento tejano, en fin. Entonces tuve que aprender el inglés verdaderamente en Texas. Ahora, a mí, de joven solo me gustaba mucho la vida de estudiante, en fin, además yo tenía que trabajar para mantenerme. Bueno, a mi padre le fue un poco mejor, y mi madre lo insistió en irse del país. Como lo que ha sucedido con el Evo Morales, mucha gente se fue del país, ¿no? Temiendo el comunismo. Entonces, en el régimen de Paz Estenssoro había también toda la clase burguesa y alta burguesa se fue del país. Entonces, y en Nueva York ya mi vida cambió, entonces ahí me interesé por la fotografía y seguí estudiando ingeniería mecánica de noche, y yo tenía que trabajar de día. Entonces, un día tomé la decisión de inscribirme a un curso de fotografía, me gustó muchísimo, me apasionó, tomé un siguiente curso, y al mismo tiempo, porque era en el mismo edificio, el Instituto de Cine, Film Institute, en la universidad donde yo estudiaba y donde me gradué después como cineasta, CCNY, the City College of New York. Entonces ahí hice mis estudios y estudié después realización cinematográfica. Fellini, un famoso cineasta gringo de Nueva York, Sidney Lumet, que fue profesor de mi instituto, e incluso un par de veces vino a darnos clases, a darnos charlas magistrales. Sidney Lumet, famosísimo cineasta gringo. Bueno, y especialmente me gustaba la nueva ola francesa, ¿no? François Truffaut, en fin. Y todos los cineastas ingleses del cine libre inglés. Esa era la corriente, la onda, el nuevo cine, ¿no? Y no es el que salía de Hollywood, sino la nueva expresión de jóvenes cineastas de Europa, etc. Es lo que me nutría. Bueno, Fellini. ¿Y de América Latina? Bueno, el nuevo cine latinoamericano. Yo no estaba todavía en eso, ¿no? Porque vivía en Estados Unidos. El año 65, Jorge Sanginés estrena la película Ucamao, que revoluciona, digamos, primera película, todo hablado en aymara, largometraje con un drama fuerte de denuncia, ¿no? La opresión del indígena. El gobierno de Juan José Torres era un gobierno muy frágil,
y todos le pedían que resuelva la situación ese momento. Entonces habían problemas entre los que apoyaban a Torres y los que exigían, mañana queremos el aumento de sueldos, mañana queremos tomar, que nos entreguen tales y tales. O sea, era una especie de pandemia de los que querían el cambio inmediato. Una situación muy, muy difícil del presidente de ese entonces, Torres. Y todos sabíamos que se preparaba un golpe de derecha. Todos se sabía, no, el nombre Banzer todavía no sonaba, no se sabía quién era Banzer. Se hablaba de varios militares, pero ya estaba cantado que tenía que haber un golpe. ¿Qué momento? Comenzó en Santa Cruz y luego en Beni y luego en las ciudades principales. Porque incluso lo llegaron a arrestar a Banzer, ¿no? Banzer cambió la situación, ¿no? Ya era... La Asamblea Popular y porque además habían mineros todos los días en las calles, ¿no? Bloqueando el Prado, bloqueando la Mariscal Santa Cruz, porque venían trabajadores de diferentes partes de Bolivia a exigirle a Torres, ya usted es el presidente, ahora queremos tal cosa, tiene que darnos. Y claro, algunos amigos ya comentábamos y están combatiendo a un regimiento que está en tal lugar y en el Cerro de Cacota. Entonces, inmediatamente agarré la filmadora y me fui al estadio donde había mucha gente, estaban, digamos, la ciudadanía que defendía el gobierno de Juan José Torres y los militares, que obviamente que eran parte del golpe, que tenían que derrotar y retomar el Cerro Laicacota. Entonces de la Bolívar había un senderito que subía y claro, entraban y bajaban los combatientes con sus fusiles y se veía al otro lado pues algunas evidencias de los militares y la refriega, armas de fuego, morteros, questitos, lotrito, yo filmando todo lo que podía y a todo lo que me animaba. Y creo que en ese entonces me animé demasiado porque años posteriores yo reflexioné sobre lo que hice y obviamente yo hice un trabajo o tenía la pasión por hacer ese trabajo donde puse en peligro mi vida, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que ahí nos encontrábamos con muchos amigos y estaba Marcelo Quiroga Santa Cruz con su fusil Mauser alistándose para combates. No hubieron esos combates ya en la calle, porque ya todo se decidió alrededor de la Icacota, ¿no? Las tropas ya en la noche tomaron todo. Entonces ya era ya se había consumado el golpe y era ya una derrota, ¿no? Por lo tanto ya no había por qué seguir. Además que había una gran diferencia, ¿no? Digamos, el ciudadano comprometido con la causa política de izquierda, como era el régimen de Juan José Torres, y por otro lado estaban los militares entrenados con armas y contiendas y demás. Era una situación de gran desigualdad. Por un lado había el deseo de mantener un Estado de izquierda y por el otro hay que aniquilarlos. Entonces era, digamos, un momento, lo que también sucedió en otros países, un momento muy duro y muy grave para nuestro país, en el sentido y con los ojos políticos que uno veía. Era una situación, como dije, yo llegué al estadio y había mucha gente, en la Bolívar igual había mucha gente, y esto era en la tarde, a principios de la tarde, tal vez 2, 3 de la tarde.
pero se escuchaban las refriegas, se escuchaban las armas. Y habían algunos combatientes, entre comillas, del sector popular, que comenzaban a trepar esa parte de la Icacota, ¿no? Y luego la Icacota al otro lado ya se ve la avenida del Ejército. Entonces yo me animé a sumarme a esa llamemos, avanzada. Y de pronto, aparentemente, los militares vieron que había una especie de avance de los defensores de ese gobierno y las armas de fuego comenzaron a escucharse mucho más seguidas, las metrallas, las granadas, lo que sea. Claro, yo he echado de barriga tratando de captar con mi cámara todo lo que podía en ese momento. Entonces, por ejemplo, había algunos que se animaban a subir o otros que disparaban. Yo no llegaba a ver a los militares, apenas los atisbaba, pero sí la cantidad de balas y munición que silbaba sobre mi cabeza. Había pues había una refriega, como dije yo hace un momento, muy desigual, ¿no? Muy desigual. Bueno, yo estuve seguramente entre subir el cerro, bajar el cerro, subir el cerro y bajar el cerro por un par de horas, digamos entre 4 o 5, casi estábamos entre las 5:30 y era todavía el fin del invierno y se oscurecía rápido. Entonces, yo en mi entusiasmo, que ya había grabado gente corriendo, un par de tanquetas, pero en el combate de la Icacota yo lo vi siempre a un lado, ¿no? No me metí al lugar donde estaban los combatientes y habían muchos que cayeron heridos y muertos, ¿no? O sea, yo me mantuve a una cierta distancia. Pero me di cuenta que obviamente la cosa ya estaba, o sea, los dados echados y las Fuerzas Armadas ya tenían control. Y el último bastión era la Icacota porque había todavía resistencia. Yo opté por, entonces ya era tarde, a retirarme. Y ya cuando llegué a la Bolívar ya no había la gente que yo había visto al principio y en el estadio estaba desierto. Y eso, entonces yo ahí tuve temor, porque claro, ya no había gente, y yo tenía que volver a mi casa, llegar al Parque Uyuni y luego subir la Iturralde, y todo estaba ya desierto. Entonces, efectivamente uno tiene el temor de que bueno, algún militar va a aparecer, alguna bala, o me van a tomar preso, o lo que sea. La película fue una especie de documental, donde habían 4 protagonistas, Domitila, Eusebio Gironda, el universitario, y otros 2 más dirigentes. Entonces, en esa película, que comenzó en realidad como un documental para la televisión italiana, unos gestores, amigos nuestros, argentino y uruguayo, hicieron una gestión ante la RAI, la televisión italiana, para hacer una serie de documentales en los países, llamamos así, vecinos, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, dirigido por algunos de los ya directores jóvenes que ya se habían destacado. Entonces Jorge Sanginés ya había hecho la película Ucamao y se hizo El Coraje del Pueblo, perdón, Yaguar Malcu, y nosotros como grupo pensamos, ¿por qué no ese documental, con Jorge desde luego, hacerlo un largometraje? Porque el documental tenía que ser 1 hora para la televisión, 50 minutos. Entonces decidimos invertir algo de dinero y rodar y filmar mucho más. Y ahí hicimos todo el esquema de una película de largometraje, de corte documental, o sea, una especie de drama documental con los protagonistas que he mencionado y la intervención del ejército
en las minas, en siglo XX, Catavi, la noche de San Juan, ¿no? Que ese fue. Y todo eso lo reconstruimos. O sea, ahí no había ningún uniformado verdadero, ni militar, ni nada. Todo lo logramos por partes, como el cine se hace, por ejemplo, movimiento de tropas que fue filmado en otra parte, un par de tanques, aviones que, en fin, se filmaron en diferentes lugares. Y el rodaje que hicimos lo hacíamos lo menos notable posible, o sea, porque cada vez que hay una filmación la gente se reúne, que comenta, y tratábamos de disimular. Lo único que no se disimuló fue cuando estábamos en la pampa del siglo XX, rehicimos lo que sucedió en el campo María Barzola, ¿no? La gran dirigente minera que fue muerta, en fin, y además las marchas de los mineros, los dirigentes de ese entonces. Y efectivamente esa parte había mucha participación de la población en el siglo XX, Catavi, incluso Uncía. Y ahí tuvimos mucha participación de la gente. Pero el resto de, llamemos así, el movimiento de tropas, lo que iba a suceder y lo que sucedió en la noche de San Juan, lo filmamos en la ciudad de Potosí, entre comillas, de ocultas, ¿no? Sí, todo el rodaje lo hicimos de noche, porque queríamos llamar lo mínimo de atención, porque cualquier cosa donde se veían uniformados llamaba la atención. Vía sus dirigentes reclutamos personas para que nos ayuden en rehacer, llamemos así, lo que estaba sucediendo la noche de San Juan, ¿no? Mineros haciendo sus fogatas, muchos de ellos ya tomaditos, y luego enfrentarse con las tropas, la toma de prisioneros, las balas, los heridos, en fin, y el testimonio de nuestros protagonistas. Cada uno contó su versión de lo que vio esa noche. La versión más fuerte, desde luego, fue la de Domitila Chungara, ¿no? Una mujer muy valiente, una mujer corajuda, una mujer que además estaba participando constantemente en las luchas mineras. Bueno, se editó todo en Italia, ¿no? Jorge se fue a Italia porque es donde tenía que terminar el documental de 1 hora. Entonces, cuando se estaba ya terminando el documental, o sea, Jorge terminaba el documental, ya era evidente que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Entonces ya cambiaba un poco nuestros planes, porque Jorge tenía que volver a Bolivia, continuar la edición para hacer ya un largometraje de 1 hora y media, pero todo eso se paralizó, todo eso se detuvo. Y nosotros tuvimos que hacer un replanteo. ¿Qué hacer en ese momento? Porque era un momento muy difícil para todos y en especial para la gente, llamemos así, entre comillas, comprometida con la izquierda. Y de esa manera, por ejemplo, muchos amigos míos, intelectuales, pintores, etcétera, fueron apresados. Por ejemplo, Enrique Arnade, el famoso pintor, fue apresado, golpeado, etcétera, en esos días, ¿no? Y varios otros. Bueno, en fin. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? O sea, teníamos una oficina que estaba muy cerca de la UMSA y donde estaban guardados o amontonados, llamamos así, fusiles antiguos y fusiles que habíamos mandado a hacer, que parecían de juguete, ¿no? Uniformes, en fin, todo lo que usaban los militares. Y cuando ya el golpe se consolida, ¿cómo nos deshacemos de esto? Porque cualquier rato vienen, allanan nuestra oficina y nos llevan a todos. Entonces uno de nuestros colaboradores dijo, yo tengo una casita en Oruro,
lo pondré todo en baúles, yo contrato un camión, yo lo llevo a Oruro. Entonces así se hizo, ¿no? Pero este muchacho, colaborador nuestro, que le decíamos Gato, era su apodo, era un poco aficionado al trago. Y ya los baúles supuestamente estaban a salvo en Oruro, en la vivienda de él. Y él abrió la boca y comenzó a alardear cosas. Y fue escuchado por otra gente y al día siguiente los militares tomaron su casa y se apropiaron de los baúles que había ahí. Entonces, los titulares se atrapó a una cuadrilla de guerrilleros con armamento, con detonadores, e incluso porque yo tenía, Marcelo Quiroga me había dado un material que era de la guerra del Chaco, que la tenía porque su padre, en fin, y me dice, mira, que esté en mis manos no sirve de nada, que esté en tus manos y tú algún momento ves la posibilidad de que esto se convierta en una película, en algo. Entonces eran varios rollos de película que yo tenía temor de que se iban a perder y los puse en los baúles. E incluso películas de entrenamiento militar. Es una lástima porque ese material después se perdió. Pasaron los años, esto era el 71, 72, y el 75 ya la película ya se había terminado en Italia. Y Jorge me comunica que nos estaba mandando una copia en 16 milímetros de la película ya terminada, El Coraje del Pueblo. No sé si habíamos hecho otra actividad que después puedo contarles. Entonces, una joven francesa turista en Cusco estaba con Jorge, porque Jorge estaba esa temporada en Cusco, le dijo si podía llevar esto a La Paz. Y ahí estaba mi dirección y mi teléfono. Entonces la francesa dijo, sí, claro, puso en su mochila, llegó a La Paz, me llamó, yo fui a recoger la película, la vimos en grupo, después invitamos a otras personas a ver la película y la francesa ya me llamó, tengo que irme mañana, entonces ya le entregué la película para que se la devuelva a Jorge. Y en el desaguadero posiblemente llamó la atención esta turista francesa, me imagino por el tema de drogas. Una mochilera. A ver, ¿qué lleva aquí? Y claro, la revisaron y encontraron una película. ¿Qué es esto? Una película. ¿De qué se trata? ¿De quién es? Ella no sabía nada. TAC al Estado Mayor, o a inteligencia, y de inteligencia al Estado Mayor. Vieron la película los militares y estaban enfurecidos. ¿A quién agarrar? Yo era el más cercano, porque yo tenía mi negocio y a Foto y Guino en la Plaza del Estudiante. Voy, abro mi negocio en la mañana y los 10 agentes de civil, Guino, ya, queda usted apresado. Y me llevaron a lo que era en la Arce, ahorita no me acuerdo el nombre, tenía un nombre especial. Y me detuvieron y me encerraron en un cuartito que no tenía ventanas. O sea que, digamos, me apresaron a las 9 de la mañana y yo no tenía idea de hora, ¿no? Porque te quitan todo el cinturón, en fin. Yo calculo que ya habían pasado más de 12 horas o algo así, porque ya era de noche, cuando abrieron la puerta me sacaron a interrogarme. Había un coronel que era cojo, no recuerdo su apellido, pero era muy mentado, como un hombre duro, fuerte y además que sacaba información a todo el mundo. Entonces, lo primero que me pregunta es, ¿qué militares han participado en la película? Ninguno, coronel, ninguno. Usted me está mintiendo. Ninguno. Todos son actores. El cine se arma en la utilería, actores, la vestimenta. ¿Y los uniformes de dónde han sacado?
lo hemos mandado a hacer con costureras. Y las armas, todas son armas hechas, que no disparan. No, usted me está mintiendo, porque yo he visto que un oficial sacó una pistola que es reglamentaria y otro llevaba tal cosa que es reglamentaria. O sea que se pone de pie furioso. Dije, ¿qué rato me va a sacudir? Usted me está mintiendo. ¿Quiénes han dado esas armas? Coronel, el cine es una mentira. El cine es ficción. El cine es para entretener y hacer creer a la gente lo que está sucediendo. Y nosotros hemos hecho una película para hacer creer a la gente que estaba viendo un hecho militar. O sea, nada de eso pertenecía a las Fuerzas Armadas y nadie de las Fuerzas Armadas participó. ¿O usted cree que cuando la actriz Elizabeth Taylor se besa en la película hay un verdadero amor? No, eso es falso, es mentira. O sea que ustedes son unos mentirosos. Sí, coronel, somos unos mentirosos. El cine es una mentira. Bueno, eso tal vez me salvó de una paliza. Me volvieron a encerrar y me mandaron al DOP en la plaza de la Plaza Murillo, unos pasos ahí, lo que ahora es la nueva parte del Congreso, ¿no? Pero era la DOP. Y ahí encerraban a todos los políticos que agarraban y a los narcotraficantes. Entonces fue para mí una experiencia muy interesante, ¿no? Me metieron. A mí no me tocaron, tuve esa suerte. Entonces me metieron y a la mañana siguiente ya sin frazada, sin nada, ¿no? Era un asiento de cemento y el piso húmedo. Y en invierno, en junio, yo me moría de frío, pero estaba tan furioso que yo gritaba, ¡ay, a ver, ábrame! ¿Cuánto tiempo me van a meter aquí, me van a mantener? Y a esa hora, temprano en la mañana, salían los presos a caminar en el patiecito. Y un hombre grandote se me acerca y me dice, señor, no grite, no diga nada, porque si grita lo van a mantener en solitario. En cambio, si se queda callado, a mediodía lo van a sacar. No grite. Bueno, me dio excelente consejo. Me mantuve callado y a mediodía me abrieron las puertas y me llevaron a una celda con unas 18 personas, éramos casi 20 personas en una celda de ese tamaño. Y ahí conocí a mucha gente, en fin. Y ahí hacíamos actividad, hablábamos de política, hablábamos de algunos que habían leído algunos libros, discutíamos. O contrabandeábamos con alguno de los policías una botellita de pisco y nos hacíamos un traguito de noche. Pasaron varios meses ya del golpe y yo me pregunté y luego hablé con mi esposa, que se llamaba Danielle Cayet, era francesa. ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a ganarme dinero para nuestra familia? Entonces yo era fotógrafo profesional, entonces dije, voy a abrir un estudio fotográfico, porque yo había tenido un estudio fotográfico antes en la calle 6 de agosto y me fue muy bien haciendo retratos, especialmente a gente extranjera. Ya, entonces me puse a buscar un local, encontré en la Plaza del Estudiante, al final era una señora que vendía comida, pero ella dijo, yo le puedo transferir mi negocio, ya no quiero mi negocio, se lo transfiero. Y era un local apropiado y me presté plata de mi papá, me compré el negocio, pues saqué todas las cosas, lo remodelé y instalé mi primer estudio fotográfico para el público. ¿Qué año, don Antonio? 72. Entonces mi esposa y yo nos pusimos a trabajar con un par de ayudantes y ahí yo ya tenía una fuente de ingresos. Entonces yo he sido fotógrafo muchos años, por lo tanto tenía un oficio que lo manejaba bien y me conseguí rápidamente una clientela. Y me fue
Al principio me fue bien y después me fue muy bien. Y ese negocio me ayudó, obviamente, a mantener mi familia, educar posteriormente a mis hijos y me ayudó a hacer mi primera película, el negocio Pueblo Chico. Entonces las reuniones con Oscar Soria, Cacho Soria, Ricardo Rada, que éramos parte del cuarteto con Jorge Sanginés, del grupo Ucamao, hablábamos de posibilidades de qué película hacer. Y yo planteé lo siguiente: películas como las que hemos hecho con Jorge no se pueden hacer. Hagamos películas con una historia que no sea, llamamos, política, pero que se muestre la realidad del país. Entonces, ahí no estamos poniendo el dedo acusador a nadie, es el país que tiene serios problemas. Y Ricardo Rada, que era chuquisaqueño, nos contaba cosas de su juventud, cosas de su vida, cosas de amistades que tenía, y que ahí nació la historia de un joven boliviano que estudia en la Argentina, se va a estudiar, su padre quería que estudie agronomía y se va a estudiar sociología. Su padre era un terrateniente de la provincia de X, cerca a la ciudad de Sucre, y era, digamos, el mundo provinciano rural de los terratenientes y de los indios, o sea, los trabajadores semiesclavos, ¿no? Entonces, todas las inequidades, todas las desigualdades y todos los problemas no resueltos, y todo se concentra en la escuelita del pobladito donde Arturo, mi protagonista, se hace amigo del profesor, que era un joven indígena, mal preparado, y los niños que estaban aprendiendo a leer y escribir, y se da cuenta que era una pésima educación, un pésimo método que usaban, que les mandaban textos y libros del Ministerio de Educación, y con la famosa frase, ¿no? La dama come torta, los niños tenían que ser. Entonces mi protagonista le dice a ver, déjame intervenir. Niño, ¿qué es dama? Nadie sabía lo que era una dama. ¿Qué es torta? Nadie sabía lo que era una torta. Entonces, ¿qué tipo de educación se está dando a los niños de cosas que no entienden, no conocen, y lo van a repetir y después se les va a olvidar? O sea, una educación fiscal terriblemente mala, deficiente. No había atención médica, en fin, todas las carencias básicas del ser humano, en un lugar donde supuestamente los terratenientes estaban muy bien acomodados. Bien. Entonces la idea era hacer una pintura de un joven que ve la realidad de su país y queda decepcionado, aunque él haya conocido todo esto como joven, y decide, bueno, desavenirse con su padre y decide irse para hacer algo más. Y todo se queda en qué iba a hacer Arturo. Algún crítico de ese entonces, porque la película tuvo bastante éxito, Pueblo Chico, y un crítico que me hizo una entrevista en ese entonces me dijo, vamos a hablar del cine posible. Usted ha iniciado una nueva corriente de cine, que yo le estoy bautizando como el cine posible. Ya no pueden hacer lo que hacían antes, están haciendo lo que se puede exhibir. Correcto, es lo que hicimos, lo que se podía exhibir. Y con el éxito que tuvo Pueblo Chico, después nació Chuquiago. Con el éxito que ya tuve, y además Ricardo Rada, uno de los socios que teníamos, antes del rodaje incluso le tuvo miedo de que lo iban a arrestar, porque habían amenazas que nos iban a arrestar. Entonces, él se apartó de nuestro grupo. Entonces, Oscar Soria, yo y otras personas que fueron parte del nuevo grupo, que se llamaba la Productora Cinematográfica Ucamao. Entonces, yo le dije a Oscar, tú y yo somos paseños, ¿por qué no hacemos una película sobre la ciudad, sobre nuestra ciudad?
Y ahí, por ejemplo, ya se incorporó Luis Espinal al equipo. Entonces, yo los llevé a un mirador que se llama el mirador de Quilliquilli. Yo dije, a ver, de aquí podemos ver la ceja del Alto y parte del Alto. O sea, la primera historia nace con un niño indígena. El niño indígena baja a la ciudad y en las laderas contamos la segunda historia. Un hijo de aymaras que reniega a la aymara, ya no quiere ser aymara, ya no quiere ser cholo, ya no quiere ser nada, quiere irse a Estados Unidos. La tercera historia, un hombre de clase media, empleado público. Y allá abajo, en la zona sur, un estudiante universitario, porque no habían universidades privadas todavía, y que asume una posición de izquierda activa. Bueno, ahí nació la idea, entonces comenzamos a trabajar, a escribir y el guión comenzó a tomar forma. ¿Y por qué le puse el nombre de Chuquiago? Porque hay algo que me llamaba la atención. En el mundo aymara, o los aymara parlantes, nunca dicen La Paz marca, dicen Chuquiago marca. Yo sintonizaba una radio, en ese entonces, no sé si sigue ahora o no, desde el amanecer hasta eso a las 7 de la mañana, todas las radioemisoras transmitían en idioma aymara. Y cuando se referían a la ciudad, Chuquiago marca. No decían La Paz marca. Entonces comencé a averiguar, a investigar con entendidos en la materia y claro, Chuquiago es una palabra muy parecida a Choqueyapu. Choqueyapu era el río del oro, o sea, cementera de oro. Y el otro significado de Chuquiago era la lanza capitana, era el centro de una cultura, de la cultura colla. Eso me gustó. Por eso le puse a la película el nombre de Chuquiago y con la película la palabra Chuquiago se popularizó. Antes nadie usaba Chuquiago. Y la película ayudó a que todo el mundo se refiera a la ciudad de La Paz también como Chuquiago. Efectivamente tuvimos la suerte de que la película fue un éxito enorme, colosal. ¿Por qué? Porque todas las clases sociales estaban retratadas. Y las cholas y los cholos iban por primera vez al cine a verse. Y hay ejemplos así que a veces no me creen, ¿no? La película costó en su época $100 y tantos mil, digamos 140. En el cine 16 de julio estuvimos 14 semanas, 10 semanas en llenos completos. Recuperamos el costo de la película en el cine 16 de julio. Y además en la ciudad de La Paz se dio, en muchos otros cines había un famoso cine, el Robbie, con 2.000 butacas. O sea, en una función podíamos recaudar 2.000 entradas. Hoy día los multicines en una función recaudan 100, 200 máximo. Bueno, entonces nos fue muy, muy bien. Muy bien. Y afuera me fue también muy bien, muy buena crítica, varios premios y además fue, llamemos así, una especie de ventana que se abrió para demostrar que se puede hacer buen cine, un cine correcto, sin hacer denuncias, sin acusar a nadie y viéndonos a nosotros mismos en el espejo. En realidad la universidad, en cada revuelta que hacían, llegaban los policías y militares. Y nosotros teníamos una oficina en la Villa Som, donde teníamos una cámara lista. Había algo, había el Neptuno, y todo lo que hemos filmado de intervención es documental. O salíamos con la cámara a filmar, ¿no? Pero todo es documental, de esa parte. La película Chuquiago basa su éxito principalmente en que todas las clases sociales están en la película. Y la película también provoca polémica, porque esto, que los estudiantes, esto, que lo otro. Yo tuve la intervención, cuando estábamos haciendo el guión, yo cometí un error, lo reconozco
que mis 4 protagonistas eran varones. Entonces, el estudiante, que yo siempre hablaba de el estudiante, de la clase alta, de la clase pudiente, de la burguesía. Entonces dije, voy a consultar, tengo un amigo, muy buen amigo, que era amigo de mi padre, don Walter Montenegro, novelista, escritor, y además de la clase burguesa. Hoy lo visito y le cuento mi plan. Él se para y se pone serio, me dice, Antonio, eres un machista. Todos tus protagonistas son hombres, ¿dónde hay una mujer? Y me hizo reflexionar. El cuarto personaje que sea una mujer. Porque yo fui a preguntarle eso, que me nutra más de... Y él escribió un bosquejo. Con el bosquejo que yo le di, fue tomando forma el personaje Patricia, una muchacha de la burguesía que dentro de la universidad tenía una posición radical. Un chico que era dirigente y su chico también burgués al mismo tiempo. Y se casa con el burgués. O sea, su clase la reatrapa. Bueno, entonces la película de alguna manera refleja lo que somos, lo que vemos, lo que hacemos. Y en eso y en el exterior también me fue muy bien, especialmente en Estados Unidos. Es una anécdota que vale la pena contar. En los premios Oscar de esa época era la Academia de Hollywood que elegía a las películas extranjeras o las películas de no habla inglesa para que participen en los premios Oscar. Y Chicago fue elegida. Entonces, en ese entonces no había la comunicación moderna, entonces mis socios en la distribución en Nueva York me llaman por teléfono, me dicen, mira, la película ha sido elegida, te estamos mandando todos los papeles para que en el avión de Braniff, en carga aérea, porque en ese mismo avión tienes que devolvernos los papeles para que entremos a tiempo a hacer la formalidad de llenar. Y claro, pues el nerviosismo, subo al aeropuerto, recibo y nos sentamos ahí, ¿verdad?, a llenar todo lo que, fecha de estreno de la película. Yo no había leído todas las anteriores, yo puse la fecha de estreno. En los requisitos decía, hasta tal fecha. La fecha. Entonces yo cometí un error, porque claro, el avión ya estaba por partir y meter los papeles firmados y que vuelvan a Nueva York. Y la academia no me aceptó porque no estaba dentro de las exigencias de la fecha de estreno. Terrible decepción de mi parte, pero mi película sí fue elegida como candidata. Mi esposa fue la primera cineasta boliviana con un corto que se llama Warmi, Mujer, que es una de las cosas que más le impactó a mi esposa cuando llegó a Bolivia era la gran desigualdad que había con las clases sociales y especialmente cómo explotaba el pueblo machista boliviano a la mujer. Y en esa su película Warmi, ella explica con 4 protagonistas. La niña que no tiene acceso a la educación, el niño sí, pero ella no, ella mujer tiene que labrar la tierra y tiene que cuidar las guaguas y tiene que cocinar. La mujer ama de casa, pero la mujer trabajadora de la ciudad de La Paz, que tiene que tener 2 o 3 trabajos para mantener su familia. Porque el marido, un albañil que gana poco, pero se emborracha y malgasta la plata. Y sin embargo, la sociedad ensalza a la imagen de una mujer, la Virgen María. El ejército se postra, se hacen desfiles, se celebra, ¿no?, mucho a la Madre de Dios, pero ella es mujer. Pero la mujer real de Bolivia, explotada. Y
la Palliri, la vieja minera que después de trabajar toda su vida no tiene nada. Es una pobre, pero pobre, pobre. Todos teníamos la cautela de no ofender a los milicos, ¿no? Porque el que abría la boca caía preso. Hubo una galería, bueno, la Galería Naira, donde iba, digamos, la bohemia, y había otra galería de arte en de la Mercado, un poquito más abajito, en la galería, bueno, que era el centro de reunión de los artistas, pintores, músicos e intelectuales del momento. Entonces nosotros estábamos constantemente con ese grupo y ese grupo era muy activo. Estaban varios nombres de artistas de la época. Todos querían exponer en esa galería o hacer la galería como un centro de encuentro para la presentación de un libro, para que algún invitado, por ejemplo, Nemesio Antunes, el famoso pintor chileno, llegó y dio una conferencia, en fin, hay muchos otros nombres, ¿no? Y luego la Galería Naira, que en fin, los Jairas y la gran cantante Violeta Parra, en fin, y era también un lugar de encuentro de la gente que estaba participando en el mundo artístico, pictórico, musical, en fin. Bueno, según lo que yo recuerdo, no había algo organizado, no era como una especie de movimiento, tenemos que hacer tal cosa. No. Eran los individuos que estaban todos estábamos en contra del golpe militar y todo lo que sucedía alrededor nuestro, ¿no? El Plan Cóndor, la Argentina, Chile con Pinochet, que era algo pavoroso. Entonces nosotros efectivamente hacíamos lo que podíamos en la manifestación artística, pero aprendimos a no hablar en voz demasiado alta sobre las ideas y sobre las condenas a los regímenes de ese entonces. Eso también nos salvó del exilio, porque mucha gente salió al exilio. En fin, y yo me dedicaba también a mis actividades de fotografía y de publicidad. Fuimos compañeros de curso en el Instituto Americano, aunque, aclaro, yo soy 1 año y medio menor que Jorge. O sea, yo era un alumno adelantadito. Y sí, estuvimos juntos, amigos de la infancia. Efectivamente, había una diferencia de clase social. El padre de Jorge era un burgués, tenía un nivel burgués. Yo no, mi familia era clase media. Entonces, pero éramos todos amigos, ¿no? En fin, hacíamos todas las actividades, fútbol, aeromodelismo, que esto, lo trito. A él y su hermano le gustaba mucho el boxeo, por ejemplo, ¿no? Jorge Ruiz fue además gran amigo mío. Entonces Jorge Ruiz hizo la gran labor como cineasta de mostrarnos a los citadinos cómo era el campo de Bolivia, cómo era el indígena del altiplano, el indígena de las selvas, porque era un hombre que hacía documentales, pero con una agudeza especial y con un cariño al país. Y para él era todos somos bolivianos, indios explotados, pero somos bolivianos. Somos una famosa película de Jorge Ruiz, además de Vuelve Sebastiana, es Las montañas no cambian. O sea, claro, un elogio al régimen del MNR, pero donde muestra a las comunidades aymaras y quechuas, ¿no? Y sus montañas. Y ellos están cambiando porque ya tienen escuela, ya tienen donde los niños puedan aprender, porque antes del MNR el indio era un esclavo, era un ser marginal. Le era prohibido ir a una escuela porque no tenían escuelas.
un indígena o una chola no podía entrar a la Plaza Murillo, la sacaban de la Plaza Murillo. Es cierto eso. Los colectivos tenían dos clases, primera clase para la gente bien y la segunda clase para las cholas. Yo he visto el tranvía y tenían dos clases, los colectivos igual. El MNR cambió las cosas. Pueblo Chico cuestiona ese cambio. Un cambio inconcluso y mal hecho. Yo lo conocí, o lo conocimos a Luis Espinal, cuando en la primera exhibición pública que hicimos de Yahualmalco, el año 69. Yahualmalco es una película con un drama de un pueblo quechua y las injusticias que sufre el líder de la comunidad. En fin, no vamos a contar la película, pero en la ciudad de La Paz había un cuerpo, llamemos así, de censura cinematográfica, que eran señoras que teóricamente les gustaba el cine, pero sin formación, sin una mirada política. Y cuando vieron esta película, la prohibieron. Entonces, llamemos así, los intelectuales y los periodistas del medio comenzaron a protestar. Y Luis Espinal escribió un artículo muy fuerte en contra de la censura y en favor de nuestra película. Y lo conocimos ahí, ¿no? Y luego se hizo, nosotros hicimos una proyección, antes había el cine La Salle, lo que era el Colegio La Salle, ahora es la Facultad de Derecho. Ahí invitamos a un montón de personalidades y después de esa función el alcalde de ese entonces suspendió la prohibición y la película se dio. Entonces ya con Luis Espinal teníamos una amistad fluida y posteriormente yo lo invité a que participe en mi película Chuquiago. Luis Espinal estudió cine en España, de Barcelona, pero además era un hombre tan nutrido de información y de conceptos que yo decía, Luis Espinal es un erudito del cine. Bueno, sabía todo y era un gran crítico porque hacía críticas constantes de todas las películas que pasaban por los cines de La Paz. Y además escribía mucho, ¿no? Luis Espinal. Y Luis Espinal ha sido un sacerdote jesuita que nos entendimos conmigo muy bien, aunque yo no soy católico, yo soy ateo, me autodefino como ateo, pero nos nutría la amistad por el amor al cine. Y hay una anécdota muy bonita, cuando terminamos de filmar El Coraje del Pueblo, Domitila Chungara, que nos hicimos amigos, me dice, don Antonio, quiero pedirle un gran favor, porque estaba ella encinta, quiero que usted sea el padrino de esta guagua que lleva en la barriga. Domitila, yo quedo muy honrado, muy contento, muy feliz, pero yo no soy católico. No importa, tú eres mi amigo y quiero que tú seas el padrino de mi guagua. ¿Cómo zafarme de este compromiso al principio? Y dije, no, el Lucho Espinal, mi gran amigo, que era párroco de una iglesita en Las Laderas. Luchito, con todo gusto, Antonio. Vamos y todos los amigos con la guagua de la Domitila. Pero Luis hizo una ceremonia tan pura en la esencia del cristianismo, el agua, la sal y las palabras de él, al margen de toda la farándula que se hace alrededor de los bautizos, ¿no? Y a mí me gustó mucho, porque era un hombre que pensaba en el ser humano, más que en la religión que oprimía. Así que fui padrino.
la dictadura de Banzer terminó y había la gran pugna de los militares, que habían varios militares que querían apoderarse del poder. Y uno de ellos era el peor ejemplo del militarismo, el militar fascista, sanguinario, y que usaba cualquier método, como los argentinos, para tomar el poder. Entonces, yo hice más o menos este análisis. García Meza, con su ministro, Arce Gómez, Luis Arce Gómez, posiblemente, y sus colaboradores habían argentinos, hay que golpear a este pueblo alzado, hay que golpear a los intelectuales, hay que matar a símbolos de libertad. Y elige a Luis Espinal, porque escribía sobre cine, pero también dirigía el semanario Aquí. Y deciden asesinarlo a Luis Espinal para que nos duela. El dolor era fuerte. Y luego asesinan, ya cuando se realiza el golpe, a Marcelo Quirago, que era el gran intelectual, el hombre que hablaba y que nos hacía reflexionar, para embrutecer al pueblo, digamos, es lo que perseguían. Y fue una dictadura feroz, feroz, feroz. Agarraban a cualquiera por mera sospecha. Yo tuve un incidente, casi arresto nuevo. En mi negocio de la Plaza del Estudiante, allanaron unos paramilitares, que eran unos jovenzuelos contratados, entrenados, que entraban con metralletas y demás. Entraron y gritaron, ¡a todo el mundo al piso! Y yo veo que quien comandaba este grupo era el famoso Monroy, un paramilitar muy conocido de la época, el negro, el Mosca Monroy, que cuando yo era joven, en Sopocachi, mi primo, mis amigos y demás, tenían un club que se llamaba el San Antonio. Y este Mosca Monroy siempre rondaba amistad con nosotros, pero siempre lo conocíamos como una especie de ladronzuelo, atracador y bueno para los puñetes. Bueno, el Mosca Monroy fue mi amigo en la juventud. Yo lo veo comandando a este grupo de paramilitares y yo grito, ¡Mosca! Entra. ¡Toñito, hermano! Y me abraza. Bueno, yo callas, fuera de acá. Los saca los padres. Oye, Toñito, hermano, mil disculpas, por favor. Y si no era un conocido mío, me arrastraban, me metían preso otra vez. ¿Cómo es la vida, no?